Buenos días, nuevamente el día de hoy. Vamos a estar trabajando con el encuentro número 2 del libro La vida secreta del cerebro de Lisa Feldman. El día de hoy vamos a estar trabajando el capítulo 5 y 6 del libro, que corresponde a los conceptos, metas y palabras y cómo el cerebro construye las emociones. En el capítulo 5, que es concepto, meta y palabra, nos vuelve a recordar cómo el cerebro va construyendo desde muy pequeñitos los conceptos que tenemos eh, de todo, porque no solamente los conceptos de los emocionales, sino también todos los conceptos que tenemos alrededor del mundo. Llámese concepto el significado que tenemos acerca de algo, lo que hemos construido en nuestra mentecita desde que estamos pequeñitos, en nuestro cerebro. Y eso lo explica, que dice que toda esa información sensorial que nosotros vamos adquiriendo a medida de toda nuestra vida, porque eso no termina, o sea, ese aprendizaje lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos, es como un rompecabezas. Es un rompecabezas que en nuestro cerebro va armando las piezas, ¿no? Y está en un constante cambio. Y ese cambio que podemos hacer, porque se recuerdan que los conceptos no son fijos, no son estáticos, ellos son totalmente cambiables, malviables, transformables. Entonces, que el cerebro utiliza para crear o dar soluciones, o más, ella lo llama soluciones, metas, a esos conceptos que estamos utilizando. Cabe destacar que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que oímos, sentimos, tocamos, vemos, nosotros creamos conceptos, tenemos conceptos acerca de eso. Entonces, vamos creando como que de dónde viene ese concepto, lo que representa en el mundo, de la manera que nuestras percepciones pueden hasta cambiar. Y eso es inmediato. Eso no es que el cerebro dice, voy a buscar esta parte del concepto. No, eso es algo que es inmediato. Que a veces no nos damos cuenta. Todo lo que realiza el cerebro yo creo que son milisegundos que lo realiza y es muy, muy rápido y nosotros no lo podemos contabilizar, pero sí sabemos que el cerebro lo hace. Y algo muy importante que yo no lo veía así, a medida que iba leyendo este capítulo, cada vez que, como dice, cada vez que experimentamos o percibimos, porque más adelante lo voy a explicar, a veces estamos experimentando el sentimiento y a veces lo percibimos en otro, que son cosas totalmente distintas. Volvemos a categorizar nuestros conceptos que tenemos, que le damos significado a esas sensaciones, y ahí es donde dice que vamos a la intersección que tenemos cada uno de nosotros, buscar en nuestras redes, esto es así, o esto me hace cambiar el concepto que yo tenía de esa emoción. Y hay que destacar que el cerebro necesita tener un concepto. Sin embargo, la autora menciona que podemos experimentar y percibir una emoción aunque no tengamos una palabra para describirla o una palabra para describir o construir esa emoción. Y eso me pareció totalmente interesante. Por eso yo creo que lo que hablábamos de la granularidad emocional, que muchas personas dicen, no sé lo que estoy sintiendo, pero estoy sintiendo algo. Me está pasando algo, estoy percibiendo una emoción, estoy sintiendo, la estoy construyendo, pero como no sabemos o no tenemos el nombre de ese concepto para, como quien dice, para decirlo, ahí es donde no sabemos darle un nombre. Pero no quiere decir que no la sintamos, aunque no sepamos el nombre de esa o tengamos ese concepto de esa emoción que estamos viendo. Él decía que nosotros categorizamos, y es verdad,
eh, en nuestro, y también va a depender de la cultura. La cultura tiene mucho que ver en, como quien dice, en esa cultura emocional en donde nos hemos criado. ¿Por qué? Porque este, las, las emociones, como decía, se siembran desde la infancia. ¿Y quiénes nos transmiten? Nuestros padres. ¿Y quién se lo transmitió a nuestros padres? Nuestros abuelos. Y es como una cadena. Y mencionaba algo muy importante que decía que nosotros vamos, nuestros genes nos transmiten, nos han dado un cerebro, ¿verdad? Nuestros genes nos han dado un cerebro que se conecta con todo nuestro entorno, en toda nuestra cultura. Sin embargo, se necesitan más de una persona para construir una mente humana. Y eso me hizo boom. Y es totalmente cierto. Por ejemplo, los que tenemos hijos sabemos que nosotros le estamos transmitiendo varios conceptos, no solamente del mundo, sino también de las emociones. Y eso va pasando como quien dice de generación en generación. Y ahí es donde dice que hay cosas, hay emociones que para construirla debemos romper esas cadenas con las que hemos venido trabajando o que se han venido repitiendo de generación en generación. Y es verdad, por eso dicen que hay familias que tienden a ser, o cultura, no es, ni siquiera es familia. Hay veces que culturas tienden a ser más depresivas, culturas que tienden a ser mucho más alegres, entre comillas, porque ven las emociones, las situaciones de diversas maneras, tienen más concepto, por eso dice que los europeos tienden a ser más fríos, pero ¿qué es lo que cuál es tu concepto de frío? No, es que esas personas tienden a no ser expresivas, no manifiestan sus emociones, eh, pero ahí es donde viene que eso ya es algo cultural, no es algo que esté en ellos, sino que se ha venido pasando de generación en generación. Ya pueden haber cambios, sí pueden haber cambios, quizás en una mínima caso de poblaciones o poblacional de muestra, pero por la media es que todos, ¿no? Por lo general, la cultura es algo muy importante eh, en la creación de los conceptos que tenemos. Ella habla, perdón, de las metas. Cuando hablamos de una emoción, siempre tenemos como una meta. Pero ¿qué es una meta? O sea, ¿en claro, la meta es la finalidad o el fin de algo, ¿verdad? Pero ella menciona que la meta es como que la parte ganadora de cómo yo escojo los conceptos que tengo, cómo busco en mi cerebro de una manera que lo que me permita lograr algo de la manera más agradable, de una emoción agradable, de la manera más satisfactoria. Y eso yo también decía, claro, que eso lo vamos a ver en el otro capítulo. Claro está que cuando uno siente emociones o cuando uno va construyendo las emociones, porque las emociones se construyen, no es una reacción que tenemos de lo que, no, la emoción es una reacción del mundo, no, eso lo vamos construyendo de acuerdo a nuestros inputs sensoriales, nuestras experiencias que tenemos, nuestros conceptos que tenemos ya en nuestro cerebro, que como les dije, que podemos cambiarlos, transformarlos. Gis, te doy la palabra. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días con todos. Sí, quería intervenir en algo que me parece súper clave aquí, es entender que la emoción la sientes, recoges de este input sensorial, perdón, y justo cuando la recoges, no es cómo reaccionas, porque obviamente, perdón, si influye justo me falló la voz, sí influye mucho lo que tú crees, como decía, tu historia, tu cultura, pero la emoción como tal, no puedes dejarla de sentir. O sea, tú sientes algo, sientes esto y tú
tienes esta sensación, esta emoción, pero tu reacción o tu respuesta a la emoción marca la diferencia. Y allí es cuando a veces la gente confunde la ira con violencia. ¿Qué quiere decir? Mi hijo me puede decir, estoy enojado porque justo a él mismo se le cayó el helado que le compré, por ejemplo. Entonces yo le dije, ten cuidado, y se le cayó el helado. Entonces yo le podría decir, yo estoy enojada, pero él también puede estar enojado, porque puede estar enojado consigo mismo. Entonces, ahora que en nombre de la emoción tú justifiques una reacción, ahí viene la diferencia. Entonces, por eso se habla mucho de inteligencia emocional, que es, todos tenemos emociones, sensaciones, todos tenemos esa percepción de este input sensorial, pero ¿qué haces con esta emoción? Es lo que hace que sea inteligente o realmente sea muy intuitivo y no tenga cómo gestionar la emoción. ¿Sí? Entonces es diferente el que la gestión de esta emoción sea, enfocada a buscar soluciones, a que la reacción sea vivir esa emoción y a pegar, a golpear, a patear, sin respetar al otro. Entonces, qué chévere identificar que la emoción es una cosa y que cuando tú te sientes enojo, no es que puedes decir no quiero sentir enojo, lo sientes. Entonces, todos podemos sentir y esto se trata de que nadie va a dejar de sentir, no porque eh, una persona pueda hablar después de que esté enojada o pueda respirar o pueda calmarse, autorregularse, quiere decir que va a dejar de sentir. No, yo puedo sentir celos. Ahora, una cosa es que le arme un show a mi pareja o le pega a mi pareja porque estoy celosa. Y otra diferente es que yo pueda respirar, pueda regular, pueda decirle, ¿sabes qué? Este trato, estos celos, o sea, surgieron y no negar mi emoción. O sea, yo sentí celos. Entonces, y esto es cultura, obviamente quizás en ciertos lugares, por ejemplo en Japón, no, yo recuerdo que leía esa parte de que se valora mucho el no estar triste, entonces se cubren muchas emociones, pero decían que hay un lugar en donde sí se puede abrir estas emociones o un tipo de acto. Entonces, mira cómo culturalmente el ser mal vistas ayuda a que se gestione menos ciertas emociones. Y obviamente muchas veces no se conoce la huella emocional de cada uno y se espera que todos solo pongan mala cara o todos o pongan caritas como son solamente las caritas de triste y de feliz, pero en realidad hay personas que sudan cuando tienen nervios. Entonces, me gusta mucho de que no le puedes decir a un niño, no tengas miedo, es que lo va a tener, no es lógico que le digas no tengas miedo. Otra cosa es que le digas, sí, es válido tener miedo, pero con miedo y todo vamos a hacerlo. Vamos, intentémoslo. Que el miedo nos acompañe, acompañamos al miedo. Hagámoslo. O sea, pero ahí lo que le estoy enseñando es a dar respuesta al miedo. Es como que quería contribuir en el caso y también quiere decir que conocer las emociones va a hacer que nunca se desborde Gis, nunca se desborde Mari, que no haya desbordes emocionales, pues no. Lo que voy a hacer es estar más atento a mis respuestas, a mis reacciones. ¿Por qué en este me salió tan exagerado? Cuando pasa esto, siento celos y tengo una mala imagen de los celos, etcétera. Siento envidia y quizás por eso viene mi reacción. Entonces, miren qué interesante es conocernos, pero eso no quiere decir que vamos a dejar ni de sentir ni de desbordarnos. Quizás los desbordes sean un poco menores, pero vamos a tener desbordes. Es decir, no porque una persona aprenda inteligencia emocional nunca va a desbordarse. No, no funciona de esa manera. Es algo irreal. Gracias, G. Sí, exacto. Y eso lo habla en el capítulo 6, eh, de cómo ella lo plantea como una red de control, más que una autorregulación y una red de control. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero es así, quizás lo que tengamos cuando ya conocemos cierta emoción es que nuestros desbordes, porque los vamos a tener, como tú dices, tengamos más herramientas, muchas más herramientas para poder decir, mira, en esta parte te excediste. Como dicen, no es que no, ya no voy a sentir más rabia, y no voy a sentir más celo. Como ella dice, las emociones desagradables.
Hablan de emociones agradables, emociones desagradables. No voy a tener más miedo. Igual, todos sentimos, por más que tú digas, no, pero no puedes ponerte así. Somos humanos. Como humanos siempre vamos a sentir hasta el último día que estemos en esta tierra. Pero es así. Y eh, cómo vamos, menciona que todas las categorizaciones que nosotros hacemos se basan en las probabilidades. Y eso es lo que siempre estamos haciendo. Predicciones. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que para esta cosa hay tantas, como dicen, tantas de que pase, no pase, de que sienta de esta manera y que pueda sentir de esta manera? Tanto ese mundo de probabilidades que se nos presentan que el cerebro lo que tiene es que después para llegar al final, tiene que seleccionar, tiene que hacer como como yo lo llamo, ellos hablan de la cascada que tenemos de predicciones, empezar a decir, esta no, seleccionar la que sí al final me sirve para llegar a como de la manera más satisfactoria, al construir esa emoción de la manera de que no, no haya ese desborde tan prolongado, porque siempre hemos hablado de que toda emoción tiene un rango en que la estás sintiendo, en que la estás sintiendo. Después lo que vas a hacer es recordar esa emoción, porque ya no la vas a estar sintiendo, porque en ese momento ya no la sientes, lo que estás es recordando, es que yo me recuerdo que esto yo sentí y vuelve otra vez. Pero es a recordar, no sentir la emoción, recordamos eso. Y es lo que vamos a hablar en el capítulo 6, que dice cómo construye las emociones el cerebro. Y eso yo quería preguntarle, si ahorita, antes de leer el libro, ¿cómo pensaban ustedes, o si tenían una idea, que si las emociones se construían o las emociones eran una reacción? Una reacción. Muy socialmente en la cultura es como una reacción. Dianita o Kerber. Kerber es la otra máquina para grabar. Eso yo mismo. Ya, sí, de verdad que yo también pensaba que era una reacción. Yo decía, yo es una reacción, pero no. Después de estar leyendo, es verdad, no es una reacción, es como vamos construyendo. ¿Por qué se habla de construcción? Porque viene de los inputs que tenemos ya con nosotros, que vamos llenándolo desde que nacemos, vamos llenando, y que va de acuerdo a las experiencias. Ya Dianita, que dice que está con intermitencia de internet. Pero sí, creo que todo de acuerdo a nuestra sociedad y de acuerdo a los conocimientos, las experiencias, pensábamos que era una reacción, no una construcción. Y ¿por qué dice ella que es una construcción? Y yo también pienso que es una construcción, porque se va formando dia- a- activamente, eso no es de que lo dejamos hasta cuando estamos durmiendo y podemos tener un sueño que entremos en pánico, eh, que tengamos ansiedad en el sueño. Hasta allí está trabajando nuestro cerebro, hasta ahí está construyendo experiencia, porque a veces eso lo ha dicho que hay cosas que quedan grabadas en nuestro subconsciente, ya sea en los sueños, en algo que nos pasó desde muy pequeño y quizás nosotros no recordemos, pero está en nuestro subconsciente, está allí y viene, y por eso se dice que es una construcción, porque es un bagaje que vamos trayendo desde una maletita que vamos trayendo, un bolsito que vamos trayendo desde que nacemos y vamos construyendo. Claro está, y a eso yo me hacía referencia,
que cómo vamos cambiando a medida o cómo vamos trabajando nuestras emociones desde que nacemos hasta esta edad. Por ejemplo, ¿cómo eran? O sea, yo no me recuerdo porque era muy pequeña, en cuando tenía 1, 2, 3 años, que seguramente tuve mis desbordes emocionales. ¿Cómo? Y eso me pareció, eso yo dije, voy a preguntarle a mi mamá, ¿cómo eran mis desbordes emocionales cuando era pequeña? ¿Cómo lo gestionaba? Si me dejaba sola, si yo gritaba, pataleaba, si tenía, porque a veces de adulta, ¿por qué lo digo? Porque a veces de adulta, mucho antes de comenzar, porque ya ahorita lo gestiono más, cuando sentía una emoción me alejaba y me callaba. Entonces yo digo, ¿cómo hemos evolucionado en eso? A medida de que vamos creciendo, a medida de que vamos creando conceptos, a medida que vamos les dando eh, una palabra para cada emoción, hasta las sensaciones físicas y corporales, porque también sentimos, las emociones se sienten en cada parte de nuestro cuerpo, no solamente en el cerebro. Como dice, hay unos que sudan, se les acelera el ritmo cardíaco, tiemblan, lloran. Es más, hay personas que en miedo empiezan, les da un ataque de risa. Y tú puedes decir, pero ya va, ¿cómo una persona que tenga miedo le da risa? Otros se paralizan. Entonces lo sentimos en cada fibra de nuestro cuerpo. Cada emoción la sentimos en cada fibra de nuestro cuerpo. Y yo dije, claro, cómo mis emociones yo las viví de niña y cómo en la adolescencia ya me recuerdo, en mi periodo de adultez ya me recuerdo. Entonces ahí es donde viene que dice que habla de la red de control, que es como una autorregulación, que me dice, ya va, tú no puedes, vas a seleccionar, tú no puedes actuar, como decía Gis, esa reacción no puede ser desmedida, desbordada o que justifique que yo pegue, grite y haga un sinfín de situaciones que no las puedo hacer. Entonces tengo que haber una regulación emocional. Y ahí es lo que decía, no las vamos a dejar de sentir, no vamos a dejar de ir construyendo nuestras emociones, pero sí qué reacción estoy teniendo frente a cierta emoción. Pero ahí es donde hay que trabajar. ¿Por qué? Porque si las emociones las vamos construyendo, bueno, si ya yo sé que cuando yo estoy simple, cuando a mí me dicen una mentira, yo me callo, pero ya mi cuerpo empieza a, a palpitar el corazón. Yo digo, otra vez me están mintiendo, me están viendo la cara. Ajá, mi regulación emocional, ¿cómo voy a actuar? Ah, voy a empezar a pegar gritos, a decir tú, siempre tú. ¿Cuál va a ser mi regulación emocional? Bueno, ya yo, María, estoy trabajando en eso, porque como dicen, a veces me desbordo, a veces y después digo, ¿en qué estaba pensando o por qué yo actué de esa manera? Entonces empiezo, ¿por qué? Pero es que ese día yo ya estaba fatigada también de trabajo, estaba fatigada del trabajo, Leti me hizo tal cosa, me hizo varias cosas y ya lo que estaba como que hasta mi límite y fue como que la guinda del pastel y ¡pum! Exploté. Pero ¿qué pasó? Que María tenía que haber identificado que ya antes de pasar lo último, ya yo venía con una secuencia de situaciones que me estaban desbordando. Porque María no se tomó un tiempo para respirar, para meditar, para respirar, escuchar una música, caminar, hacer algo y volver. Entonces, ahí mi mecanismo de regulación emocional no trabajó muy bien. Entonces, yo eso lo veo así. Yo me imagino que cada quien tiene su experiencia y tiene cómo está trabajando en su red de control o su regulación emocional. Ya María sabe que hay cosas que si se unen
va a ser un detonante. Entonces es mejor ir a trabajando paso por paso. Y si me pasó esto, no, ay, no, lo sigo dejando y me hago la loca y voy a mi mundo y sigo haciendo. No, ¿por qué? Porque me va a pasar factura al final del día. Entonces, eso es lo que yo digo que yo estoy trabajando en mi red de control. Sigo trabajando en mi red de control, porque eso es lo que me permite, como decía, la red de control es lo que me permite saber qué reacción voy a tener frente a esta emoción, esta situación que estoy presentando en ese momento, porque las emociones son en el momento, en el momento. Ya después lo que estamos haciendo es recordando. Y eso lo decía, algo que me quedó, que decía, si tú estás teniendo una experiencia emocional, si te sientes alegre, feliz, emocionado, triste, estás teniendo una experiencia emocional, estás viviendo en ese momento la emoción. Cuando ves esa emoción en otra persona, ya tú no la estás experimentando, la estás percibiendo. ¿Cómo percibes la felicidad, la tristeza en la otra persona? Cuando ya no estoy percibiendo cuando estoy recordando, ya no estoy percibiendo, sino estoy recordándome lo que pasó en esa emoción. Y yo creo que eso es lo que nos hace más daño, el recordar, el recordar, el recordar, porque volvemos otra vez. Gis, Sabes que eso de que acabas de decir, perdóname, te interrumpo, creo que esa culpa, ¿no? Es solo repetir, repetir, gastar toda la energía. Pero cuando tenemos la intención de preguntarnos, ¿cómo lo soluciono? ¿Por qué? ¿Por qué me vino esta emoción? ¿Por qué me llegó a hacerla? A veces dicen que queremos respuestas, pero realmente el acto de hacer las preguntas adecuadas es la que nos permite encontrar un bagaje de probabilidades para las respuestas. Entonces, hacer muchas preguntas de por qué, como tú decías, ¿por qué hoy exploté? ¿Por qué esto? Desde hacerte una, ¿cómo se llama esta parte? Se me fue el nombre. Cuando tú piensas lo que piensas. ¿Cómo se llama este acto? Se me fue el nombre. Ah, pero pensar lo que piensas te puede también ayudar a identificar por qué yo grité si sé que es una niña, entonces cuando tú dices, ¿por qué grité? ¿O por qué pensaba esto? ¿Ella me está haciendo daño? ¿No me está haciendo daño? ¿Estoy en peligro? ¿No estoy en peligro? Entonces, hacer todo este trabajo es chévere porque el nervio vago va cogiendo viendo en todo cómo me siento y te dice, estoy segura, estoy a salvo. Cuando estamos desbordados, muchas veces el nervio ha acogido que no estás segura, que no estás a salvo y te comienza la, perdón, eh, bueno, ¿en qué me quedé justamente? Se me entró una llamada, perdóname. de eso, de que cuando nos hacemos preguntas, cuando nos estamos, como quien dice, ¿y por qué acto así? ¿Por qué no hice de esa manera? Entonces, cuando tenemos ese bagaje de opciones, es lo que nos da más, como quien dice, más opciones para llegar Solución. a una mejor solución. Claro, porque si todos los días en las mañanas yo tengo por ejemplo, tengo estresores en la mañana, todas las mañanas estoy estresada y todas las mañanas me levanto enojada, puede ser que mi rutina en la mañana esté sobrecargada. Entonces mi enojo me dice o mi frustración me dice está sobrecargado en las mañanas o en las noches. Entonces, ¿por qué me estoy detonando tanto? O sea, yo tengo la intención pero ¿por qué? Quizás mi círculo de contención no es tan fuerte, quizás tenga que coger y renunciar a algo. Era como lo que hablábamos con Mari anoche. Yo le decía a Mari, entendí anoche, tipo 7 de la noche, que estaba lejos, casi a 2 horas de mi casa y con un carro que estaba a punto de dañarse. Entonces tomé la decisión antes de que sea 15 minutos antes para suspender algo, para no estar con esa mente diciendo, tengo que llegar a la reunión, tengo que llegar, y no pasarme el tráfico pensando en querer llegar.
porque definitivamente tuve que soltarlo antes de que no podía, no iba a alcanzar y de que si es que se llegaba a dañar el carro, no iba a encontrar un mecánico rápido. Entonces, todo ese proceso es como conocerte que antes quizás estaba enojada o frustrada 15 minutos antes, 5 minutos, es que ya estoy para la reunión y ahora qué hago. Entonces, ya te comienza a enseñar que quizás 2 horas antes puedes checar en dónde estoy. ¿Voy a alcanzar a llegar? ¿No voy a alcanzar a llegar? ¿Me voy a estresar? Entonces, coger y decir, no, ahorita lo soluciono y ya, y notifico. Entonces, creo que mira cómo la solución, incluso cuando ya le hacemos caso a nuestras emociones, la podemos tener más oportunamente. Eso nada más. Sí, de hecho, la autora plantea que es como un dúo dinámico la red de control y la red de interoceptividad. ¿Verdad? Que, o sea, cuando tú te revisas adentro, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Cómo puedo actuar de mejor manera? Y, y lo dice, que el nivel de los circuitos cerebrales, ninguna decisión puede estar libre de un afecto. Y es verdad. La gran mayoría de nuestras decisiones, de nuestras acciones, están regidas por un afecto, ya sea de para bien o para mal, siempre están regidas por, como quien dice, por, por, por la ira, por el enojo o por la parte de la afectividad, de la alegría. Pero es eso, yo creo que debe haber un equilibrio de cómo vamos eh, reaccionando, reaccionando frente a esas emociones que estamos sintiendo en ese momento. Y la experiencia, como tú decías, del nervio vago, se va acostumbrando a ir mejorando. Y yo lo veo así. A medida que vamos, yo me felicito, no sé ustedes, yo me felicito cuando a veces paso una situación y digo, ¡ah, María, estás madurando porque no actuaste de otra manera que antes tú hubieses actuado. Claro, a veces digo, María, ¿qué hiciste? Volviste otra vez atrás. Pero creo que esa es la manera de que ya yo me puedo saber. Antes no lo veía, pero ya ahora sí lo sé. Y me aplaudo y me felicito y digo, bravo María, un día que a pesar de todo lo que te sentiste, a pesar de todo, pudiste estar tranquila, ver de qué manera lo podías hacer de la mejor manera. Y yo me felicito y a veces digo, ay, Dios mío, no, 3 pasos atrás otra vez. Pero ese es el proceso. Ningún proceso es lineal. El proceso a veces vamos atrás, adelante, al costado, al frente, pero cuando vemos, hay que celebrar esos micro logros o macro logros. Gis, ¿vas a decir algo o se quedó la manito levantada? No, no, se levantó, se quedó levantada, pero aprovecho para decir, ese muro de logros que necesitamos tener siempre a la mano, porque hay días en los que todo sale mal y es necesario pegarle una revisada a ese cuaderno o ese diario de logros y decir, ok, tenía este reto y miren cómo lo estoy llevando. Quizás si le damos una vuelta hace 2 años atrás, podremos decir, wow, ¿cómo va mi victimismo? ¿Cómo va mi responsabilidad? ¿Cómo van mis roles? Wow, cómo trabajo mis emociones diferente y cómo me he desbordado. Entonces, qué chévere que podamos tener este historial de logros. Sí, exacto. Yo tengo un historial de logro y lo veo también en Leticia, cómo va gestionando o cómo se va autorregulando. Y eso también y yo se lo hago saber. Le digo, qué bueno que, que frente a la frustración ya no llora. Frente a que, por ejemplo, que a veces ya le digo, no podemos comprar esto porque no tenemos dinero o ya tienes uno y no podemos seguir comprando más. Y ella ya lo va entendiendo. Me dice, sí, mami, está bien, me parece bien, creo que podemos comprar otra cosa. O otro día, cuando tengamos dinero, podemos hacerlo. Antes, quizás no. Antes era una rabieta, se frustraba, igual que ahorita que estamos asistiendo fuera de
del contexto, pero tiene que ver con las emociones. En los niños, estamos asistiendo a los cumpleaños. Cuando hay juegos que cuando lo eliminan, entonces recientemente fuimos a uno el jueves y la gran mayoría de los niños cuando los eliminaban era llorar, gritaban, se iban a sentar enojados, no querían hablar. Y, y Leticia me dice, bueno, mami, me eliminaron, es un juego, se gana y se pierde. Exacto, mami, es un juego, se gana y se pierde. Y su nivel ya de frustración, no al principio, claro, aunque ella nunca ha llorado cuando lo eliminan de juego, porque yo le he dicho, es un juego, en los juegos se gana y se pierde, y hay que entender eso, mi amor. Entonces, hasta en los niños se ve cómo ellos van evolucionando o cómo su reacción frente a alguna emoción. Y no está mal decirle, porque ellos van a irlo aprendiendo, no está mal que ellos lloren, que hagan su rabieta, porque no saben cómo gestionar, ¿no? Porque todavía están pequeños o no les han dado herramientas. Y de hecho escuchaba a una mamá que yo, ¡ay no! Claro, no le tengo mucha confianza, que le decía, ¡ay, deja de llorar, vas a ser la única que van a estar llorando! ¡Uy, qué feo, una niña llorona! ¡Uy, uy, maricona! Y yo, ¡oh! No, me quiero morir. Y la niña se calmó, pero no era porque ya se quería calmar, no, sino todas esas cosas que le estaban diciendo. Y yo decía, qué daño nos hacen a veces nuestros padres. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando tengamos esa emoción, que vamos a decir, no, no puedo llorar porque me veo fea, no puedo llorar porque soy débil, no puedo llorar, no puedo sentir frustración por esto. Entonces, en vez de ayudarle a los niños a darle herramientas, cómo ir gestionando sus emociones y construyendo desde pequeños sus emociones, lo que hacemos es distorsionar todo eso y ahí donde, como dicen, la importancia de cómo de generación en generación, de familia en familia, de cultura en cultura, vamos creándole esos conceptos a los niños desde muy pequeños que tantos daños después hacen de grande. Y ya con eso, si alguien más quiere aportar algo, sería lo del encuentro de hoy. Sí, es verdad, María, lo que tú dices. En mi caso, por ejemplo, yo noto mucho que a Santi sí le cuesta como que perder cuando está jugando, por ejemplo, en el caso del fútbol, digamos. Pierde o ya me meten un gol, así, entonces como que le cuesta, ¿no? Entonces yo lo que le he dicho últimamente es que em, sí, a veces, como tú dices, se pierde, a veces se gana, no siempre podemos estar ahí, gana y gana, pero si perdemos, esto nos ayudará como ejemplo para ver en qué estamos fallando y practicando para mejorarlo y ir adquiriendo la habilidad para ir mejorando. Pero obviamente le digo, Santi, o sea, nunca vamos a estar ahí ganando, o sea, no, a veces en el fútbol, en este caso, hay muchos equipos de fútbol que por más buenos que sean, a veces pierden, le digo. Entonces, al siguiente partido ellos lo analizan, lo ven, que fallaron. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ver que fallamos, que estamos fallando, estamos aprendiendo esta nueva habilidad. Entonces, si quieres llorar, llora, es válido, porque te sientes triste, porque te sientes mal. Llora lo que tengas que llorar. Aquí está mamá, te doy un abrazo y suelta lo que tengas que soltar. Porque sí, a él sí se frustra, digamos, bastante como cuando pierde. Pero sí son las palabras en las que yo le digo que perder nos ayuda para poder ver en qué estamos fallando y poder ir practicando poco a poco. Eso. Gracias, Mari. Gracias a ti, Dianita, claro. Y todo se debe frustrar porque recuérdate que el fútbol y hay muchos deportes que es en equipo. Y a veces quizás él dirá, pero yo lo hago bien, pero mis compañeritos lo hacen mal o fallan en esto o somos un buen equipo, pero el portero todo lo que patean entra. Entonces se frustra más y ya ni siquiera es él, sino es también por los demás. Pero sí, y es así, igual uno a veces es mal perdedor. Es mal perdedor, aunque no lo quiera decir, es mal perdedor. Ya allí No, termina la idea, Mari, primero. Tú terminala, no te preocupes, yo puedo esperar. sí, uno es mal perdedor. Quizás uno no diga, no, claro, quizás no vas a llorar,
porque pierdas un juego, quizás no vas a llorar, no vas a hacer una rabieta, pero por dentro estás, "Es que yo tenía que ganar, ¿o por qué perdí?". Y eso es una, estás sintiendo rabia a menor escala, pero la sientes. Pero después dices, ah, es un juego. O entiendes eso que es un juego. Pero es así la importancia. Y ahí, cada vez que leía esas partes de que desde pequeño, cómo le vamos a los niños, desde niño construyendo los conceptos que les vamos dando, lo que le decimos cuando siente alguna emoción, me recuerdo tanto de de los libros que hemos leído en Educación Respetuosa con Gis, de que desde pequeñitos tenemos que ir trabajando, dándole nombres a las emociones, que ellos expresen lo que sienten, cómo se sienten, qué sienten en su cuerpo, para, como dice, ir mejorando las fallas que tuvimos nosotros. Y entre más pequeños, es mejor. Sí, mira cómo lo que acabas de decir, ¿no? Es que a veces nos cuesta, bueno, en mi caso yo voy a hablar desde lo personal, justo este tema de la frustración también es necesario identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos, porque también nos reflejan lo que es las debilidades nuestras, ¿no? Eh, la verdad es que en mi caso, yo sí puedo decir que muchas veces cumplí el rol de acallar mi frustración, ¿no? Entonces, como que no pasa nada, así como que, pero, o quizás emitir una microviolencia, ¿no? Entonces, coger y poner mi mala cara y ya. Entonces, mi esposo y yo decíamos, es que le cuesta a Caleb perder, le cuesta, pero luego regresamos a ver nuestra mirada, ¿no? Y ahí era obviamente vernos a nosotros representados porque tanto Luis como a mí nos cuesta perder. Y una frase como familia que a nosotros nos ha beneficiado porque nosotros somos muy competitivos y porque nos enseñaron a competir. En mi caso, yo competía por amor, por cariño, por aceptación, en mi caso. Entonces tenía que sacar buenas notas o tenía que hacer algo para destacar, para que me quisieran, en mi caso. Entonces, este tema yo lo vi como mi competitividad, es ir ir tratando de competir con el resto. Y una frase que hemos utilizado tanto Luis como yo que nos ha beneficiado a nosotros en lo personal y creo que quizás en el tiempo, a Caleb también, es uno nunca pierde, uno o gana o aprende. O sea, uno gana, pierde, pero siempre aprende. Y es el aprendizaje el que te conecta y te lleva a otro lado, ¿no? Independientemente del resultado, es saber que aprendes. Algo vas a aprender tanto del éxito como de los fracasos. Todos los errores enseñan. Entonces, cuando tú lo monetizas como un aprendizaje, creo que el resultado deja de generar presión. Entonces, nosotros como familia hemos decidido monetizar este aprendizaje. Entonces, el resultado deja de ser un peso y simplemente es un aprendizaje. Entonces, a nosotros nos ha beneficiado esa familia, o sea, de esa manera como familia. Y claro, obviamente también el hecho de saber que tenemos que competir contra nosotros. Entonces, es un tema muy bonito porque todas las familias, todas tenemos ciertas debilidades. Quizás a unos como familia nos cueste más la frustración y otros como familia nos cueste más la envidia, otros como familia quizás nos cueste más gestionar nuestra decepción. Entonces, es importante identificar en qué podemos hacer y qué herramientas podríamos ponerle como familia el foco a mejorar todos porque si uno mejora quizás la gestión de la frustración, con el ejemplo de nuestros hijos, a veces queremos que nuestros hijos se llenen de herramientas, pero en nuestro caso fue vernos, checarnos cara a cara y incomodarnos y vernos que así somos, ¿no? O sea, que esto, así vamos por la vida, enojándonos porque perdemos. Entonces, creo que es chévere poder compartirles nuestra vulnerabilidad, vernos y decirles, miren, solo somos tan imperfectos que en esta imperfección descubrimos que así vamos por la vida, reaccionando así. Entonces, quizás por eso mi hijo lo copió y, y obviamente sí era como unas lloradas monumentales cuando perdía al principio, pero cuando ya dijimos que era un aprendizaje, ha sido fluir despacio, ¿no? Y Mari, nada, agradecerte, darte
muchas gracias por tu tiempo, por tu valioso tiempo y el análisis que has hecho y nos has llevado de una manera muy dinámica y muy chévere a cada uno de los puntos del libro de una manera vivencial. Entonces, muchas gracias por todo este espacio que has construido. Y nada, recordarle a las personas que nos están viendo en diferido que pueden ver tanto esta grabación como la anterior ya en YouTube y pueden simplemente ver en la lista de reproducciones toda la sesión o la secuencia de el libro. Gracias, Mari. A ustedes por su tiempo. Agradezco. Quizás tenía tiempo que no era moderadora. El trabajo a veces no me permite mucho, pero qué lindo encontrarnos con este libro, qué lindo encontrarnos con estos momentos que podemos conversar, nuestras vivencias, nuestras experiencias que nos nutren y me llevo eso de cuando competimos o ganamos o aprendemos. Me llevo eso, de verdad que sí. ¿Les parece si nos tomamos la fotito de evidencia? Leti también, a ver. Ahí está Leti. A la cuenta de 1. Y Leti, a la cuenta de 2. Mírala ya. Y a la cuenta de 3. Espera. No pude tomar la foto. Ok. Chao, gracias. Saludos a Leti.